Bienvenido a un nuevo video de Critical Miss. En el video de hoy vamos a hacer por fin una de las partidas que me habían pedido hace mucho tiempo, que tenía en la lista de los 10,000 videos pendientes que tengo, pero pues voy a ir avanzando poco a poco. Espero que este video pues sea del agrado y del interés de todos. Entonces vamos a enfrentar a Hydra contra Avengers. Vamos a utilizar estos tres personajes que salieron en la expansión de Avengers 60 aniversario de Hydra 4. Únicamente tengo a Capitán, a Militant Tactical Force y Bowman. El personaje que es parecido a Thor, pues no lo pude conseguir porque es súper raro, si no recuerdo mal, y estaba un poco caro. Pero vamos a usar estos tres y complementar el equipo con Madame Hydra. Del lado de los Vengadores de Avengers vamos a usar a Cap, Falcon, Black Widow y Winter Soldier. Al principio había pensado en utilizar también pues un Iron Man y Hawkeye para la partida, pero la verdad es que el único Hawkeye que tengo es muy pesado, justo creo que es el de esta expansión, no, del anterior. Pesa 75 puntos, es la misma escultura. Y por cierto, como habrán notado, vamos a jugar en la mitad de un mapa, de los ahora mapas oficiales a partir de 2023. Entonces voy a usar dos partes del mapa que venía en el juego de miniaturas de Avengers, Fantastic Four Empire, algo así. Bueno, el de Empire. Vamos a usar únicamente dos pedazos del mapa para que sea nuestro tablero de juego, por dos razones. Una, pues es una partida de 200 puntos, son 100 puntos menos de lo habitual en una partida de HeroClix. Y dos, en mi mesa no hay forma de tener un mapa completo, es decir, la otra mitad. Y tres, porque a partir de la salida del starter set de DC que vimos, que solamente trae medio mapa, me di cuenta que realmente es una medida pues ideal para jugar HeroClix, al menos de la forma en la que a mí me gusta, porque realmente la forma en la que más disfruto jugar HeroClix es con figuras no muy pesadas, con equipos pequeños, 4 o 5 figuras máximo, porque eso de cierta manera lo vuelve mucho más sencillo, en el sentido de que al tener menos figuras, pues obviamente hay menos cosas en las que tienes que pensar y estar pendiente. Dos, usar figuras de bajo puntaje hace que normalmente sean muy directas en cuanto a tienen prácticamente solo poderes estándar y quizá uno o dos efectos adicionales. Entonces, que tengamos figuras sencillas en el equipo, sencillas en cuanto a que podemos recordar fácilmente qué hace cada una. También, a mi parecer, agrega mucha estrategia al juego, porque se parece un poco más al HeroClix de 2002, de cuando todo esto empezó, porque justamente tienes que pensar muy bien de qué manera combinas lo que hace cada una de tus piezas por separado para que funcionen como equipo. Y siento que a veces con partidas de mucho puntaje o de piezas muy pesadas o de piezas que hacen muchísimas cosas solitas o tienen muchos efectos diferentes, no es que esto otro ya no sea cierto, de que no funcionen o que no trabajen en equipo, pero ciertamente vuelve al juego mucho más complejo y mucho más lento, porque si de los dos lados los jugadores tienen este tipo de piezas complicadas o equipos complicados y que hay que recordar muchas cosas y estar contando casillas y la ubicación tiene que ser precisa en el mapa, etcétera, eso alenta mucho el juego. Y a mí personalmente me gustan mucho más las partidas rápidas, donde tenemos pocas piezas y las partidas no duran más de, no sé, 30, 40 minutos, una hora como mucho. Entonces yo veo HeroClix más como un skirmish game, un juego de escaramuzas rápido, que es posible únicamente si hacemos esto, ¿no? Reducir el tamaño del mapa, usar pocas figuras, obviamente en equipos de poco puntaje. Creo que 200 puntos es mi lugar favorito, mi puntaje favorito para jugar. Quizá 300 puntos porque puedes usar piezas un poco más pesadas, tal vez
2 piezas de 100 y 2 de 50 o 4 de 75, etcétera. Incluso una partida de 400 con figuras de 100 puntos estaría bien, pero pues ya da mucho margen a que en un equipo de 400 puntos tengas 6-7 figuras. Entonces eso hace que un espacio como este ya sea pequeño. Entonces 200-300 puntos, 4 o 5 figuras por equipo es lo que más me gusta y es lo que vamos a hacer en esta partida hoy de Hydra contra Avengers. Y creo que a partir de ahora, aunque obviamente no es un formato oficial, voy a inaugurar mi propio formato de partidas rápidas, donde el mapa siempre van a ser pues la mitad de un mapa oficial, es decir, un espacio de 8 casillas por 16. Y voy a procurar que todas las partidas que suba a partir de ahora sean de 200 puntos, 300 puntos máximo, con entre 2 y 5 figuras por equipo. Vamos a ver qué tal funciona esto. Y también voy a procurar que todas o la mayoría de las figuras que usemos en estas partidas sean lo más amigables posibles para nuevos jugadores, es decir, que no tengan efectos muy rebuscados y que sean bastante directas en cuanto a qué hace cada una de ellas o cuál es su función dentro del equipo. Entonces, ahora sí, revisemos rápidamente las figuras de estos dos equipos. Algo que va a ser regla general, o la mayoría de las veces los jugadores vamos a intentar cumplir en un equipo de HeroClix, es tener ciertos roles dentro del equipo que estén cubiertos. Normalmente esos roles van a ser tener un atacante principal, que puede ser cuerpo a cuerpo o a distancia, tener un atacante secundario, que igual puede ser cuerpo a cuerpo o a distancia, normalmente complementando a mi atacante principal. Si mi atacante principal se especializa en el ataque a distancia, probablemente mi atacante secundario debería ser bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Y finalmente tendríamos otro tipo de rol, que serían los personajes de soporte, que usualmente vamos a buscar que tengan poderes como Outwit, Leadership, Perplex y Control de probabilidad, entre los más importantes. Pero también hay otros, por ejemplo, personajes que tengan Support para curar al resto de figuras, etc. Entonces, los personajes de soporte normalmente no van a ser muy buenos atacando a otras figuras enemigas, pero van a ayudar a mis otros atacantes a que puedan tener una tasa de éxito más alta cuando ellos ataquen. Entonces, en este caso, en el equipo que vamos a ver, se cumplen un poco estos roles más o menos al azar, digamos, porque pues simplemente agarré las 3 figuras de Hydra 4 que pude conseguir, que son Militant, Bowman y Tactical Force. Y pues yo creo que los diseñadores de estos personajes pues ya tenían en mente esto que acabamos de platicar. Entonces empezamos con Militant. Este personaje va a cumplir principalmente la función de ser nuestro atacante cuerpo a cuerpo. En este caso, digamos que no hay como un atacante principal. Diríamos que podría ser Tactical Force por la cantidad de puntos que vale. Es un personaje que vale más puntos, tiene 7 clics de vida, a diferencia de Bowman, que tiene 5, y Militant, que tiene 6 clics de vida. Este personaje vive más, tiene poderes de defensa que van a ayudar a que justamente dure más tiempo en el tablero. Entonces por eso es una pieza más pesada, también porque hace más daño con sus poderes especiales. Y tiene control de probabilidad. De cierta forma tiene un poco de soporte, aunque no es su función en el equipo. Así que podríamos decir que Militant va a ser como nuestro atacante secundario, que se especializa en el ataque cuerpo a cuerpo. Tenemos carga en los 3 primeros clics con super fuerza. Y también tenemos un poder que normalmente lo vamos a tener en figuras de soporte, que es Defend. Nos va a permitir compartir su defensa de 19 con personajes aliados adyacentes. Entonces en sus 3 primeros clics tenemos un poder de daño especial que está en la parte de atrás. Podemos asignarle una Power Action y mover a un personaje aliado que tenga la habilidad de equipo de Hydra hasta la mitad de su velocidad.
Este poder me recuerda mucho, creo que es el mismo, de un Capitán América que venía en el Fast Forces de los Vengadores clásicos. Si no recuerdo mal, era el mismo efecto. Entonces me gustó mucho verlo en esta figura. Y pues justamente vamos a poder usarlo con todo el equipo, porque todos los personajes del equipo tienen la habilidad de Hydra. Entonces, en cualquier momento de la partida, si yo necesito reposicionar a cualquiera de mis personajes en el tablero, vamos a poder darle una Power Action, moverlo a cualquiera de los tres la mitad de su movimiento y después hacer sus acciones normales. Entonces eso nos va a dar mucho rango, sobre todo con estos dos personajes que tienen ataque a distancia. Entonces esta es la primera parte de su dial. En la segunda parte vamos a tener Flurry, Precision Strike y tenemos Combat Reflexes para que tengamos más 2 a la defensa si nos atacan cuerpo a cuerpo. Aquí nuestro daño baja un poco, vamos a hacer únicamente 2 clics, pero como tenemos 2 ataques por cada acción que asignemos para usar Flurry, podríamos hacer hasta 4 daños en ese turno, entonces tampoco está mal. Y tenemos 2 traits. El primero de Hydra 4 lo van a compartir estos 3 personajes. Y es que cuando un aliado un personaje de mi equipo con Hydra se ha noqueado, modificamos el daño de Militant en +1 hasta el final del siguiente turno. Esto aplica para los 3. Entonces, cada vez que uno de los personajes de este equipo sea noqueado, cualquiera de estos 3, si sigue en el mapa, tendrían +1 al daño el siguiente turno. Y su segundo trait nos permite utilizar Leadership para quitar tokens a nuestros aliados al inicio de turno. Y cuando lo utilizamos y tenemos éxito, después de que se resuelve la acción, podemos generar a un agente de Hydra número 4. Esta parte del poder la vamos a ignorar y probablemente tenga un impacto en la partida, en el sentido de que obviamente tener más figuras adentro del mapa siempre va a ser muy bueno para el equipo que las está generando. Y pues como no tengo ninguno, ni modos, no vamos a poder usar esa habilidad, esta parte del poder. Así que pues a ver qué pasa. Pero sí está muy cool. Si tienes agentes de Hydra, de estos que nos pide, pues puedes llenar el mapa. Bueno, tampoco llenar, depende, ¿no? Qué tanto vive este personaje, etcétera. Pero bueno, poner agentes de Hydra y esto se vería súper cool en el mapa, que empiecen a llegar los soldaditos. Lástima que no tengo pues al menos 1 o 2 para que viéramos la mecánica, pero bueno. Y finalmente habilidad de equipo Hydra. Cuando un personaje aliado adyacente hace un ataque a distancia, modificamos la defensa del objetivo en -1 si el objetivo está dentro de la línea de visión de este personaje. Hay un videito por ahí de esta habilidad de equipo aquí en el canal, pero básicamente es si tenemos esto, si tenemos esta situación y supongamos que Militant va a hacer un ataque a distancia contra Capitán América. Como tenemos a un personaje de Hydra con la habilidad de equipo aquí adyacente, el que está haciendo el ataque es Militant. Entonces, este personaje de Tactical Force, como tiene al objetivo del ataque de Militant dentro de su línea de visión, vamos a modificar la defensa de Capitán América en -1. Entonces va a ser más fácil que dañemos al personaje. Si tuviéramos esta situación, tenemos 2 aliados de Hydra adyacentes al que está haciendo el ataque y los 2 tienen línea de visión al objetivo, entonces el objetivo tendría -2. Así que esto puede ser una habilidad de equipo bastante útil dentro de la partida, porque recordemos que los Vengadores van a tener +1 de ataque y en el caso de Hydra le van a restar -1 a la defensa del objetivo, y ellos sí pueden sumarse, o sea, estar juntos para que no solo sea -1, pueden ser -2, pueden ser -3. Entonces digamos que la táctica del lado de Hydra puede tener mucho que ver en si tenemos éxito en las tiradas de ataque. Y ahora que ya vimos cuál es la función de Militant en el equipo, pasamos a Tactical Force y vamos a ver que este personaje va a potenciar completamente lo que acabamos de decir para Hydra, porque empezamos con el mismo trait de
que tendría más 1 al daño si muere un Hydra. Y esto de acá, su segundo trait, es lo que puede ser peligroso durante la partida. De entrada tenemos Energy Shield Deflection, vamos a tener más 2 a la defensa durante toda la partida en contraataques a distancia, y personajes aliados dentro del rango y línea de visión de este personaje se consideran adyacentes entre ellos, del uno al otro, para la habilidad de equipo de Hydra. Si estuviéramos en esta situación, digamos que estamos así, por lo que entiendo, y si estoy mal, alguien corríjame. Tengamos el mismo ejemplo. Digamos que Militant va a hacer un ataque contra Capitán América, y normalmente necesitaría que sus aliados de Hydra estuvieran adyacentes para usar la habilidad, pero dado que Tactical Force nos permite que los personajes aliados dentro del rango y línea de visión se consideren adyacentes a sí mismos, vemos que aquí este personaje está dentro de su rango y línea de visión, este personaje está dentro de su rango y línea de visión, entonces se consideran adyacentes todos el uno al otro entre ellos. Así que al hacer este ataque, dado que Iron Man tiene línea de visión hacia Capitán América y Bowman tiene línea de visión hacia Capitán América, estaríamos haciendo el ataque de Militant con un -2 a la defensa del Capitán América, -1 de Tactical Force que lo ve, -1 de Bowman que lo ve. Entonces esto funciona igual como algunas figuras que ya habían salido para otros equipos. Recuerdo un Kingpin de un Fast Forces que justamente permitía a los personajes del Sindicato Siniestro considerarse adyacentes unos a otros para usar su habilidad de equipo. Este puede ser peligroso. Después tenemos el trait. En la parte de atrás ya no tenemos ningún otro poder especial, no lo necesita tampoco. Vamos a tener 3 clics de Running Shot con Energy Explosion. Tenemos Invencible en la defensa para reducir daño, y recordemos que puede reducir daño penetrante. Y tenemos Control de probabilidad, otro poder que normalmente vemos en figuras de soporte, pero en este caso está dentro de nuestro atacante principal, que puede ser muy útil en caso de que falle sus propios ataques, o si ya lo usamos en el turno y acertó, podríamos ayudar a los otros aliados a que acierten. Y con esa jugabilidad que vamos a tener en restarle a la defensa de los enemigos, pues va a estar difícil fallar, ¿no? Pero pues todo puede pasar. Y en la segunda parte del dial tenemos Sidestep. Perdemos un poco de movilidad porque ya no podemos movernos la mitad, pero seguimos pudiendo movernos en nuestro turno 2 casillas para reposicionarnos. Y vamos a tener Experto en combate a distancia. Entonces básicamente si atacamos a distancia es como si todo aquí en esta fila tuviéramos 11 de ataque y 3 de daño. Y si combinamos ese 11 de ataque con quitarle defensa a los enemigos, entonces puede ser mucho más fácil acertar los ataques. Y nuestra defensa cambia a Toughness, que únicamente reduce un daño. Entonces Tactical Force es nuestro atacante principal en el equipo de Hydra. Es el que más daño debería hacer, aunque no necesariamente. Entonces de momento tenemos 2 atacantes. Y luego vamos a tener a Bowman, que también tiene el Hydra Force, más 1 al daño si muere un aliado de Hydra en un turno previo. Este personaje ignora personajes a la visión. Tenemos esta mejora de visión. Entonces, al tener esto de que los personajes, ningún personaje le bloquea la línea de visión, podríamos justamente combinarlo con la habilidad de Tactical Force para que podamos pues justamente utilizar, ya que la habilidad de Hydra nos piden que los personajes adyacentes al que está atacando tengan línea de visión hacia el personaje que está siendo atacado. En este caso, si Tactical Force hiciera un ataque contra Cap, este le da -1 a la defensa y Bowman le da -1 a la defensa porque sí está en su línea de visión. Los personajes no impiden su línea de visión, entonces también es una ventaja importante en este personaje. Me sorprende mucho que pese 40 puntos, la verdad. Pero bueno, en realidad no tiene nada más que eso y el trait. Tenemos Running Shot en los 2 primeros clics con daño penetrante, 3 daños penetrantes, Toughness en la defensa,
Leap and Climb, que en este caso pues creo que no nos va a servir mucho porque no hay terreno elevado en este mapa, aunque sí hay terreno bloqueado, entonces podría pasar a través de esas casillas. Y vamos a tener experto a rango en los últimos 3 clics, entonces básicamente es como si el ataque tuviera 12, 11 y 11 y en el daño tuviéramos 4, 3 y 3. Entonces es una figura que hace mucho daño para pesar únicamente 40 puntos y digamos que sería este sí meramente un atacante secundario, de modo que en nuestro equipo tenemos 3 atacantes. Iron Man sería nuestro atacante principal y de ahí tenemos dos atacantes de soporte o secundarios, uno cuerpo a cuerpo y otro atacante a distancia. Y en este caso, en este equipo, todos los atacantes se especializan en el rol que juegan, ¿no? Todos los poderes de Iron Man están dedicados a ataques a distancia. En el caso de Bowman, todos sus poderes están dedicados para ataques a distancia. Y en el caso de Militant, todos sus poderes están dedicados para el ataque cuerpo a cuerpo. Carga con super fuerza y luego tenemos Flurry con Precision Strike. Entonces, digamos que todos tienen un rol muy específico en el equipo, en la partida. Y en caso de que alguno de los personajes tratara de contrarrestarlos, es decir, a este que se especializa en atacar a distancia, nosotros nos pegamos a él con un atacante cuerpo a cuerpo, podemos neutralizar un poco los efectos que tiene. A diferencia de los personajes que tenemos en Avengers, que en un momento vamos a ver. Y finalmente, para completar el equipo, vamos a tener a Madame Hydra, que la verdad está un poco porque es una de las 2 figuras que tengo que pesan 35 puntos y completan el equipo a 200 perfectamente, porque aquí tenemos 50 y 40, 90, más 75, 165, entonces quedaban 35 puntos disponibles en el equipo. Tenía a Madame Hydra de 35 y a Taskmaster. Entonces, Taskmaster quizá pueda ser una mejor opción porque también es un atacante fuerte, pero vamos a meter a Madame Hydra por 2 razones. La primera va a ser interrumpir el movimiento de los enemigos, de los Avengers, porque como tenemos personajes ahí con carga principalmente y con running shot, pues podemos sacrificar esta pieza para que esas otras figuras no puedan hacer esos movimientos, moverse y atacar al resto de mis figuras importantes en cuanto a que hacen más daño. Entonces podemos sacrificarla sin problema y además vamos a poder hacer daño gratis en caso de que no nos la noqueen muy rápido. Vamos a poder usar Poison sin tener que hacer ataques. Luego si decidimos atacar hace 3 de daño, que es bastante. Y en caso de que sí la ataquen, pues vamos a tener super sentidos para intentar evadir esos ataques. Entonces digamos que va a ser un poco la ficha molesta en el equipo. Y además nos va a ayudar a que podamos reposicionarla cuando alguno de los otros 3 necesite reducir la defensa en uno de los personajes que está atacando. Entonces va a ser un poco esa pieza, ¿no? Y en sus últimos 2 clics tenemos Sidestep y Exploit Weakness. Entonces podríamos hacer daño penetrante en ataques cuerpo a cuerpo. Eso es del lado de Hydra. Entonces, repito lo que ya había dicho un poco al inicio del video. Son figuras pues súper sencillas en cuanto a que son bastante directas lo que hace cada uno. No tienen muchos efectos especiales, por lo tanto no es tan difícil perderse en cuanto a qué hace cada uno y tener claro cómo podemos aprovechar mejor su potencial dentro del campo de batalla. Y ahora vamos con Avengers. En el equipo de Avengers elegí estas figuras en primer lugar porque pues, Capitán América es el símbolo de los superhéroes que pelean contra Hydra. Y no quise elegir a Hawkeye por lo que ya les había dicho, pesa muchos puntos. Y tener a Iron Man también, no quería repetir tantas figuras parecidas. Y me llamó más la atención hacer un equipo de los que normalmente son aliados de Capitán América cuando pelea contra Hydra. Entonces por eso tenemos a Falcon, a Winter Soldier y a Black Widow. Pero también porque cumplen con las funciones de lo que habíamos platicado antes en los equipos, ¿no? Entonces
Empezamos con este Capitán América que tiene Energy Shield Deflection y Leadership para quitar tokens a nuestros aliados. Y en este caso vamos a jugar la versión de 45 puntos porque era la única forma de tener el equipo de 200 con 4 figuras. Tenemos 50, 50, 50 y 45. Entonces en total son 195. Este personaje realmente es más como un atacante secundario porque igual no tiene poquitos clics de vida. No tiene poderes de defensa que le permitan reducir daño. Entonces de cierta manera es un poco vulnerable. Su Energy Shield Deflection puede que nos ayude un poco. Pero en caso de que le metan 5 clics de daño, pues ya, ahí quedó, ¿no? Es un atacante cuerpo a cuerpo puro. Tenemos carga con Quake. Esto nos podría ayudar a atacar a varias figuras al mismo tiempo. Y después tenemos los últimos 2 clics. Tenemos Flurry con experto en combate cuerpo a cuerpo. Algo importante es, cuando veamos los diales de Avengers, es como todos tienen la habilidad de equipo. Winter Soldier no, pero la puede copiar. Básicamente, obviamente vamos a elegir a Hydra como la habilidad de equipo al que vamos a tener +1. Básicamente los diales de nuestros personajes de Avengers van a tener directo un +1 en el ataque toda la partida. Entonces digamos que este cap de 45 tendría 12 en el primer clic y 11 el resto de su dial. Entonces es una buena figura de ataque. Se especializa en el combate cuerpo a cuerpo completamente. En sus últimos 2 clics, dado que tenemos Close Combat Expert, podríamos tener 12 de daño, 12 de ataque, con 3 daños. Y dado que Close Combat Expert se puede combinar con Flurry, en realidad tendríamos 2 ataques con 12 de ataque y 3 daños, Entonces puede ser un atacante peligroso, aunque es vulnerable porque no tenemos reductores. Después tenemos a nuestro atacante, bueno, no sé si decir principal, porque aquí sí todas las figuras pesan lo mismo, tanto Falcon como Winter Soldier, pero me parece que el potencial de daño es un poco más alto en Winter Soldier. Tenemos Running Shot los primeros 3 clics, les recuerdo. Es como si tuviéramos +1 al ataque en todos los diales que vayamos a ver. Entonces Bucky tiene 12 de ataque en sus 3 primeros clics, 11 de ataque en la segunda mitad del dial. Y como tenemos Range Combat Expert, el primer clic podríamos atacar con 13 y hacer 4 daños. El clic 2 y 3 podríamos atacar con 13 y hacer 3 daños. Y después tenemos experto en combate cuerpo a cuerpo. Entonces los últimos 3 clics, si logramos atacar cuerpo a cuerpo, podríamos estar atacando con 12 y 3 daños. Entonces el potencial de daño de Winter Soldier se mantiene bastante sólido a lo largo de todo el dial. Este personaje sí tiene poderes, toughness, ¿no? Un poder reductor en la defensa. Como tenemos Team Player, así es como vamos a copiar a Avengers para poder hacer esto que dijimos de tener +1 al ataque. Y finalmente tenemos este trait siempre a su lado. Si está adyacente a un personaje aliado, Capitán América, puede usar Energy Shield Deflection. Si está adyacente a Falcon, puede usar Combat Reflexes. Entonces podríamos buscar su defensa en +2 en cualquier momento de la partida, si estamos adyacentes a uno o al otro, ¿no? Entonces eso también puede ser una ventaja para Winter Soldier, sobre todo considerando que del otro lado van a poder reducir mucho los valores de defensa de los enemigos. Después tenemos a Falcon, que yo lo consideraría otro atacante secundario. Por cierto, aquí sí hay un poco un cambio de rol, a diferencia de los personajes que ya habíamos visto que se especializan en un tipo de ataque. Por ejemplo, este capitán que siempre es atacante cuerpo a cuerpo, o las figuras de Hydra que ya vimos. Este Winter Soldier, la mitad de su dial se especializa en el ataque a distancia y la segunda mitad se especializa en el ataque cuerpo a cuerpo. Entonces esto lo hace un personaje más versátil porque pues en cualquiera de las dos instancias que vimos va a poder seguir haciendo mucho daño. Únicamente cambiaría el estilo de juego o el rol de la figura dependiendo de cómo evolucione la partida. Y después tenemos a Falcon, que es un poco lo mismo en cuanto a que es un atacante neto, pero también va a tener diferentes roles porque tenemos 2 clics al inicio donde se especializa en el ataque cuerpo a cuerpo. Tenemos igual carga con Quake, 3 clics de daño.
Después los clics 3 y 4 vamos a tener Running Shot con Perplex, que nos va a permitir modificar valores de combate en +1 o -1. Y finalmente tenemos otros 2 clics donde se especializa en el combate cuerpo a cuerpo con carga y experto en combate cuerpo a cuerpo. Entonces igual, aquí es como si tuviéramos 12 de ataque, 11 de ataque en estos 2 clics de en medio. Y en los últimos 2 clics, si logramos utilizar Close Combat Expert, vamos a tener 12 de ataque, uno de Avengers y uno de Close Combat Expert con 3 daños. Entonces igual el daño se mantiene bastante sólido. No sabría si decir realmente si tenemos un atacante principal y los otros dos son secundarios. Aquí al parecer todos son atacantes secundarios, porque son muy parecidos. O podríamos decir que estos dos son nuestros principales. Este sí me parece un poco más secundario porque es más débil. Tiene... Bueno, no sé, igual y no. No es tan importante definir quién es cuál, pero sí es importante considerarlo a la hora de hacer nuestros equipos, tratar de balancear entre atacantes cuerpo a cuerpo, atacantes a distancia. Y finalmente vamos a tener a Black Widow, que... con Falcon olvidé el trait. Tenemos super sentidos de 4, 5 y 6 cuando lo atacan a distancia, y normales, es decir, de 5 y 6 cuando lo atacan cuerpo a cuerpo. Y finalmente tenemos a Black Widow, que tiene un trait para todos los personajes con este trait. Bueno, solo tenemos a ella. Cuando un personaje oponente dentro de rango y línea de visión utilice Perplex o Outwit, después de que se resuelve la acción, podemos tirar un dado y hacerle un daño. Ninguno de los enemigos tiene Perplex o Outwit, entonces esto se pierde un poco. Y para mí se compensa un poco con la habilidad que no vamos a poder usar de Militant, de llamar a soldados. Entonces... igual y no, pero pues ahí hay un poco de balance. Y finalmente esta figura sí es completamente lo que dice su dial y nada más. No tenemos poderes especiales. Sí tenemos la habilidad de Avengers, entonces tenemos 12, 12, 12, 11, 11 en el ataque. Tenemos Combat Reflexes. En el primer clic tenemos Stealth. Probablemente sea muy útil, al menos en el primer turno, para colocarnos en una casilla de Hindering Terrain y que no nos ataquen, y después poder posicionarla y usar Outwit para que alguno de los otros personajes pueda impactar más fácil al enemigo. Esta figura sí es más de soporte. Tenemos Incapacitar para ponerle tokens a los enemigos y evitar que nos ataquen. Entonces de cierta manera compramos tiempo para que nuestros personajes puedan descansar entre turnos y seguir atacando. Y Outwit, que es completamente un poder de soporte para cancelar poderes de los enemigos. Pero también, en caso de que le hagan daño, se vuelve una figura que puede hacer ataques cuerpo a cuerpo. Tenemos carga en los clics 2, 3, 4 y 5, con Exploit Weakness en los clics 3, 4 y 5 para hacer daño penetrante. Entonces, de este lado, digamos que no hay una figura netamente de soporte, como así lo sería, por ejemplo, Scarlet Witch de 45, que ya habíamos visto en otro video. Esa figura sí, pues tiene muchos poderes para boostar al equipo. De hecho, pensé en usarla junto con el Capitán América de 55 puntos del OP Kit, pero al final de cuentas sentí que el potencial de daño iba a ser muy bajo. Entonces vamos a probar con este equipo a ver qué tal nos va. Y sentí que iba a tener más lógica esta alineación a cambiar cualquiera de estos dos personajes por Scarlet Witch. Entonces vamos a probar esta, aunque ahora que lo pienso, la intro de... no recuerdo qué película fue, de Marvel, cuando llegan Falcon, Black Widow, Capitán América y Scarlet Witch a pelear contra Crossbones. Entonces igual le podríamos haber quitado a este y metido a Scarlet Witch, pero no es buena idea porque probablemente sea quien vaya a carrear al resto del equipo. Así que ya veremos cómo nos va con esta partida. Entonces quedamos hasta aquí y subiremos la partida en un par de días.